Queridos hermanos, esta serie, oyentes de la palabra, mi preocupación como ministro del Señor es predicar la palabra. Esa es la orden de nuestro Maestro. Permítame orientarles sobre un tema que es bastante ambiguo en el lenguaje, en la comprensión del mismo, y es la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Cuando nosotros llegamos al Imperio Grecolatino, encontramos un pueblo muy religioso. Templos por doquier de honor de diferentes deidades. A todos se le daba deidad. El dios del fuego, el dios del cielo, el dios de las aguas, el dios del amor, el dios del vino, el dios de la tierra, de las cosechas, bueno, de todo. Un pueblo muy religioso. Por donde quiera que recorrimos en la cuenca del Mediterráneo anunciando el Evangelio, encontrábamos pueblos muy religiosos. En nuestra cultura, en nuestro medio ya de América, pues encontramos en las diferentes etnias muchas expresiones religiosas, el culto al sol, a las aguas, al bosque. De alguna manera, en el fondo antropológico está que el ser humano quiere trascender, salir, ir hacia unas fuerzas que se salgan de su propia limitación natural, como que ir aún más allá. Así, por ejemplo, el culto a la tierra, la diosa, la Pachamama, culto a los dioses. Nuestros pueblos aquí, los muiscas en el altiplano cundiboyacense, en el caso, pues había lugares de culto, Guatavita, Niguaque, en fin, diferentes lugares de este altiplano, como expresiones traducidas en ritos, en bailes, en costumbres, que de alguna manera expresaban la creencia en divinidades. Pero ser cristiano es mucho más que ser religioso. El ambiente religioso facilita de alguna manera el anuncio del Evangelio, porque hay pueblos que no tenían casi expresiones religiosas, por ejemplo, los caribes o algunos otros pueblos del planeta. Pero a veces nos quedamos en la religiosidad llamada popular y a veces hacemos una transposición de esas costumbres religiosas y le ponemos nombres bíblicos, evangélicos, y con eso no hemos cambiado la mentalidad ni el disco duro de las personas. Por ejemplo, encontramos una tribu que le daba culto a las aguas. Entonces nosotros los evangelizadores, las doctrinas en su época, simplemente cambiamos el nombre del culto a las aguas por Nuestra Señora de las Aguas y dábamos una dimensión, entre comillas, cristiana, y la gente pues creía que ya no le habían quitado su identidad, pero no evangelizamos. Evangelizar o culturizar el evangelio es llegar a las culturas sin cambiar el evangelio. Hay que leer las culturas, pero sin cambiar el evangelio. Un ejemplo de ello es cuando nosotros llegamos a Roma y encontramos el culto al sol. El 25 de diciembre, el 10 Natalis Solis, el día del culto al sol. Y nosotros, a través de un proceso, hicimos ver que el culto central es a Cristo. Y pusimos en ese entorno cultural religioso la Navidad. Pusimos el nacimiento del Señor. A veces mucha gente, nosotros cristianos, sin culpa, porque no los hemos orientado bien, no los hemos formado, no los hemos evangelizado, se quedan con expresiones religiosas, símbolos, imágenes, cadenitas. La gente acude a que uno bendiga las llaves, que bendiga el carro, que bendiga. Eso no es malo en sí, pero la gente reduce la fe a aspectos religiosos. Y resulta que estamos limitando, reduciendo la fe. Y por eso muchas veces los grandes ateos rechazan la fe cristiana porque la han conocido a través de aspectos religiosos y no del evangelio, de la palabra divina, de la persona de Cristo, que es la que transforma. A veces nos quedamos en el medio y no llegamos al fin. A veces por ver la nube no vemos el agua. Y en estas expresiones religiosas hay mucho paganismo. Excúsenme decirles, mis queridos hermanos, quiero orientarlos. Hemos paganizado muchísimas veces el evangelio. ¿Y por qué no lo estamos paganizando? Nos reducimos en la fe a aspectos cúlticos, expresiones religiosas. Y excúseme,
No todo religioso es cristiano, pero sí un cristiano tiene expresiones religiosas y habría que diferenciar entre piedad popular y religiosidad popular. La religiosidad popular es una paganización del evangelio. La piedad popular es la lectura de la cultura como centro a Cristo. Nunca podemos opacar la persona de Cristo. Cualquier actividad que se haga tiene que estar enmarcadas en el centro de nuestra fe, que es la persona de Cristo y su obra, obviamente la obra de Cristo en la Santa Iglesia. En ese sentido tenemos que ir purificando la fe, pasar de actos meramente religiosos que no inciden en la conducta diaria. ¿Cuántos viven en diferentes actos religiosos, pero su conducta es absolutamente contraria al Evangelio? Viven en adulterio, en engaño, en mentira, en irrespeto a las demás personas, en injusticia. De manera que diferenciemos entre ser religioso y ser cristiano. Queridos hermanos, quiero darle la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.